La historia de Sméagol y su transformación en Gollum es una de las más trágicas y fascinantes del mundo del Señor de los Anillos. A lo largo de la trama, veremos cómo la obsesión por el anillo único lo corrompe y lo convierte en un ser retorcido y siniestro, que será perseguido por los héroes de la historia. Desde su juventud hasta su encuentro con Frodo y Sam en su camino hacia Mordor, seguiremos su evolución y su lucha interna para recuperar el anillo. Así que preparemos nuestro viaje a través de los reinos de la Tierra Media y descubramos juntos el camino que llevó a Sméagol a convertirse en Gollum. Lo queremos, lo necesitamos, debemos tener el precioso. Sméagol era un hobbit amable y vivía felizmente cerca de los Campos Gladios. Era un ser curioso y aventurero, siempre dispuesto a explorar nuevos lugares. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando encontró el Anillo Único. Un objeto con un poder insondable. Sméagol estaba obsesionado con él desde el momento que lo vio y decidió quedárselo para sí. El Anillo Único es un objeto mágico creado por el Señor de los Anillos, Sauron, con el propósito de controlar a los demás. Ejerce una influencia maligna sobre aquellos que lo poseen, haciéndolos obsesionarse con él y sentir un deseo incontrolable de poseerlo. La obsesión por el anillo alcanzó su clímax cuando Sméagol mató a su primo en una lucha por el control del objeto. Este acto lo hizo huir de la sociedad y comenzar una vida en la clandestinidad. La lucha por el control del anillo continuó durante años, lo que provocó un deterioro físico y mental en Sméagol. La soledad y la obsesión lo consumieron y comenzó a hablar consigo mismo y a desarrollar una personalidad múltiple. Finalmente se convirtió en Gollum, una criatura deforme y retorcida, obsesionada con recuperar el anillo único. La influencia maligna del anillo había transformado completamente a Sméagol en un ser retorcido y sin escrúpulos. Durante décadas, Gollum continuó la búsqueda obsesiva por el anillo, haciendo todo lo posible para recuperarlo. La influencia del anillo lo hizo ser cada vez más retorcido y sin escrúpulos, lo que lo llevó a cometer actos terribles en su búsqueda. Antes de su encuentro con Frodo Bolsón, Gollum tuvo un importante encuentro con otro hobbit, Bilbo Bolsón de la Comarca. Bilbo, durante su aventura para recuperar el tesoro de los enanos, encontró un ser llamado Gollum y el Anillo Único, y desde ese momento su vida cambió para siempre. Durante su encuentro, Bilbo y Gollum jugaron un juego de acertijos para determinar quién mantendría el Anillo Único. Bilbo usó su ingenio y astucia para responder correctamente a los acertijos del Gollum, lo que lo permitió escapar con vida y con el Anillo Único. Estos acertijos fueron una muestra de la astucia y la inteligencia de Bilbo, y también un recordatorio del peligro que representa el Anillo Único y su poder de corrupción. Los acertijos también demuestran la obsesión de Gollum con el Anillo Único y su determinación por poder recuperarlo a cualquier costo. Aunque perdió el juego, Gollum no se rindió y continuó persiguiendo el anillo a lo largo de su vida. Años después, cuando Bilbo regresa a la comarca, Gollum lo sigue y comienza a perseguirlo en su búsqueda del anillo. A pesar de que el encuentro de Gollum y Bilbo fue breve, sentó las bases para su posterior relación con Frodo Bolsón y su camino hacia Mordor. Desde ese momento Gollum estuvo obsesionado con recuperar el anillo y volver a ser dueño y señor de la vida que había perdido. A pesar de su deseo incontrolable de recuperar el anillo, Gollum seguía siendo perseguido por las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Su obsesión por el anillo lo llevó a ser un elemento clave en la lucha contra Sauron y en la búsqueda del anillo por parte de Frodo Bolsón.
La historia de Gollum es una de lucha interna y obsesión. A pesar de haber sido amable y alegre en su juventud, la posesión del anillo único lo convirtió en algo mucho más oscuro y retorcido. Sin embargo, aún así el deseo por el anillo no lo abandonó y lo persiguió durante años, hasta que finalmente se encontró con Frodo Bolsón y Sam. Frodo y Sam son los dos hobbits elegidos para destruir el anillo. Fueron guiados por Gollum en su camino hacia Mordor. A pesar de que Gollum intentó robar el anillo en varias ocasiones, su obsesión por el anillo y su deseo de destruirlo también lo llevaron a ayudar a Frodo y Sam en su misión. Gollum se convirtió en un guía importante para los hobbits, y aunque su presencia siempre estuvo marcada por tensión y desconfianza, su conocimiento sobre el territorio y habilidad para pasar desapercibido resultaron ser valiosos para la misión. Durante su viaje para destruir el anillo único, Gollum acompañó a Frodo y a Sam en su camino hacia Mordor. Sin embargo, su obsesión por el anillo único eventualmente lo llevó a traicionar a Frodo. Gollum llevó a Frodo a las cuevas de Shelob, una araña gigante, con la intención de recuperar el anillo único para sí mismo. Shelob atacó a Frodo, dejándolo inconsciente y aparentemente muerto. La traición de Gollum demuestra cómo el anillo único corrompió su alma y lo convirtió en un ser desesperado y sin escrúpulos. A pesar de su relación con Frodo, Gollum estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperar el anillo, incluso si significaba lastimar a su amigo. Sin embargo, la historia no termina aquí. Sam, que había estado siguiendo a Frodo y Gollum, encontró a su amigo y juntos continuaron su viaje hacia Mordor y su misión de destruir el anillo único. La traición de Gollum solo fortaleció la determinación de Sam y Frodo para completar su tarea y poder destruir el anillo único. En un momento clave de la misión, Gollum finalmente recupera el anillo, pero su victoria fue efímera, ya que fue perseguido por Frodo y Sam hasta la cumbre de la montaña en Mordor, donde se produjo una lucha épica por el control del anillo. Gollum, consumido por su obsesión, murió mientras trataba de robar el anillo, lo que permitió a Frodo y Sam destruirlo y poner fin a la amenaza del Señor Oscuro. La muerte de Gollum marcó el final de su lucha por el anillo, pero también simbolizó el poder destructivo del objeto y la forma que puede corromper a aquellos que lo buscan. La historia de Sméagol y Gollum es un recordatorio de cómo la avaricia y obsesión pueden consumir a un ser y llevarlo a la perdición. Es una advertencia sobre el poder del anillo y el efecto que puede tener en aquellos que lo poseen. En resumen, la historia de Sméagol es una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la corrupción del poder. Aunque Gollum es un personaje siniestro, su historia es recordatorio de la importancia de mantener la integridad y la moralidad en la lucha por lo que se desea. Gracias por ver este video. Mi nombre ha sido Ghost y esto es Leyendas de la Tierra Media. Pero antes de irme, les recuerdo que pueden dejar su like y su suscripción si les gustó el video. También les recuerdo que tenemos grupo de Discord y grupo de Facebook para que se puedan unir. Mi nombre ha sido Ghost y los veo hasta el próximo video. Adiós.